Bienvenidos, mi nombre es Mederick y este es A Message from Med. La semana pasada, Med y yo estudiamos el primer capítulo de Segunda de Samuel. David se enteró de la muerte de Saúl cuando una amalecita fue a él con la corona y el brazalete del rey. David lloró su muerte y ejecutó a la amalecita por haber asesinado al rey. Ya que él ha confirmado la muerte de Saúl, ¿pondrá David a Israel bajo su mando como rey? David consultó al Señor para saber si debería regresar a las ciudades de Judá, y el Señor contestó diciendo que debería regresar a Hebrón. David fue ahí con su familia y su compañía militar. Los jefes de Judá después se reunieron para consagrar a David como rey sobre la tribu de Judá. Cuando David se enteró de que los hombres de Jabes de Galaad habían sepultado a Saúl, dijo: Que el Señor los bendiga por haber tratado con misericordia a Saúl. Que el Señor los trate con la misma misericordia y lealtad, y yo mismo me comprometo a tratarlo así por lo que han hecho. Ahora que ha muerto Saúl, su señor, esfuércense y cobren ánimo, pues los de la tribu de Judá han resuelto consagrarme como su rey. Abner, hijo de Ner, quien era el general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo nombró rey sobre todo Israel. Isboset fue rey de Israel por 2 años. Ellos se establecieron en Mahanayín, que está al noreste, muy alejado del río Jordán. David, por su parte, fue rey sobre los de la tribu de Judá y reinó en Hebrón, que está localizado al suroeste, por 7 años y 6 meses. Abner era el primo de Saúl, así que este acto representaba el deseo de Abner quedarse con el poder. No se había mencionado este hijo de Saúl hasta ahora, y el autor de Primero de Samuel había denotado que Saúl y sus hijos habían muerto, así que es posible que Isboset era un hijo ilegítimo de Saúl. Abner y Joab se enfrentaron junto al estanque de Gabaón y Abner le dijo a Joab: Que se preparen tus jóvenes y vengan a luchar contra nosotros. Gabaón estaba en el sur, cerca de Hebrón, así que Abner tuvo que viajar mucho de Mahanayín hasta Gabaón. Ambos grupos se prepararon 12 contra 12, y cada uno de ellos agarró a su adversario por la cabeza, le encajó la espada en el costado, y todos cayeron muertos al mismo tiempo. Todos cayeron muertos al mismo tiempo y llamaron el lugar Helcat Hasurín, que significa campo de filos de espada. Abner y los israelitas fueron vencidos por los soldados de David, entre quienes estaban Joab, Abisai y Asael, hijos de Zeruyá, quien era hermana de David. Asael, quien era tan veloz que parecía una gacela en el campo, persiguió a Abner. Abner le advirtió diciendo: Deja de perseguirme, no quiero matarte. ¿Con qué cara podría yo presentarme ante tu hermano Joab? Como Asael no desistió, Abner tomó su lanza y le clavó el revés a la altura de la quinta costilla. La lanza le salió por la espalda y allí mismo cayó muerto. Joab y Abisai persiguieron a Abner hasta el anochecer. Los benjaminitas se reunieron para perseguir a Abner. Ellos estaban en la parte alta de una colina cuando Abner gritó: ¿Vamos a estar siempre en guerra? Si seguimos así, el final de todos nosotros será muy amargo. Joab contestó: Te juro por Dios que, si no hubieras hablado como ahora lo has hecho, mi gente habría perseguido a sus hermanos hasta el amanecer. Joab hizo detener a su ejército y hasta ahí pelearon. Abner y sus hombres cruzaron el Jordán y regresaron a Mahanayín. Joab, por su parte, tomó a su hermano Asael, lo sepultó en el sepulcro de su padre y regresó a Hebrón. Joab había perdido a 20 soldados, pero Abner había perdido a 360 soldados benjaminitas. Después de saber de la muerte de Saúl, David pudo haber ido al palacio para tomar el trono que anteriormente ocupaba Saúl. Después de todo, él había sido ungido como rey de Israel. Sin embargo,
David consultó a Dios y no solamente preguntó si debería regresar a Israel, sino que también preguntó a dónde debería ir. David reconoció que Dios ordenaría sus pasos y lo pondría sobre todo Israel a su tiempo. Ocurre lo opuesto con Abner, el cual manifiesta otra mala consecuencia de Saúl, no reconocer que su tiempo como rey había terminado. Saúl no quiso entregar su puesto como rey y trató de matar a David. David huyó, y si los filisteos no hubieran desconfiado de David, él hubiera peleado contra los israelitas. Después Israel fue derrotado por los filisteos. En esa batalla no solamente murió Saúl, sino también sus hijos y muchos de sus soldados. Aunque Saúl había muerto, esa misma actitud persistió con Abner. En vez de aceptar a David como rey, Abner probablemente tuvo temor que David no le dejaría a cargo del ejército. Así que él dividió el reino de Israel. Más aún, él llevó a sus hombres a pelear contra los hombres de David. Su desobediencia a Dios no solamente le afectó a él, sino a 20 de los hombres de David y 360 de sus propios hombres, quienes perdieron su vida. Ya sea que es nuestro tiempo de salir o entrar, debemos confiar en Dios y dejar que Él opere. Salomón, el hijo de David, dijo: en su momento, Dios todo lo hizo hermoso. Hay un tiempo y un lugar para todo proyecto y para toda actividad. ¿Cómo sabremos cuándo es tiempo de empezar y cuándo es tiempo de finalizar y entregar? Debemos seguir el ejemplo de David y consultar a Dios. Por esta razón, Salomón, el hombre más sabio del mundo, concluye el libro de Eclesiastés con esta declaración. Todo este discurso termina en lo siguiente: teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Por lo demás, Dios habrá de juzgar toda obra, buena o mala, junto con toda acción encubierta. Muchas gracias. Dios te bendiga.